Bueno, hermanos, buenas tardes a todos los que nos he saludado, que el Señor les bendiga. Estamos en este precioso tiempo de culto, de adoración a nuestro Dios, y nos gozamos cada vez que podemos nosotros abrir las Escrituras y ver el mensaje que Él tiene para nosotros. Hoy hemos leído en Hechos capítulo 1, versículos 1 al 11. Y quiero hacer énfasis en forma especial en el versículo 8, en que nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestro mensaje en esta ocasión tiene por título justamente esas palabras: y me seréis testigos. Nosotros, pueblo escogido por Dios, pueblo salvado por Dios, somos testigos del amor de Dios para el mundo, como Dios ama al mundo y quiere que todos procedan al arrepentimiento para recibirle a Él, a su Hijo Jesucristo, como su Salvador personal. Y este es un mensaje importante para la iglesia, para cada uno de nosotros que conformamos la iglesia. El término iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa asamblea, y que nos lleva a pensar en el grupo de fieles cristianos llamados por Dios para anunciar las buenas nuevas de su palabra. No significa la palabra iglesia un edificio o templo material, edificado y adornado para realizar los servicios religiosos, sino que su sentido va más allá de lo material y se refiere a la situación espiritual de quienes conforman esa asamblea o iglesia. La iglesia, que en sus comienzos no tenía un nombre específico y que reunía a quienes habían conocido el mensaje del Evangelio proclamado por el Señor Jesucristo, fue llamada por el Señor para ser testigo de Él ante el mundo. Por eso dice en este versículo: y me seréis testigos. Eso es lo que nosotros somos ante el mundo. De esta forma, el Señor le dio a la iglesia, al grupo de salvados, al grupo de hijos de Dios, les dio la gran comisión y encargó por medio del Espíritu Santo a sus servidores, Pablo y Bernabé, en la iglesia de Antioquía, para realizar la enorme tarea de la expansión mundial del Evangelio bajo la dirección del Espíritu Santo. De esta forma, el Señor los llamó a una obra particular, pero a pesar de que el llamado fue del Señor, este llamado fue hecho por medio de la iglesia. Los ancianos que estaban reunidos, recibiendo la dirección del Espíritu Santo en sus vidas, llamaron a Pablo y Bernabé y les ungieron para realizar esta gran labor de la extensión del Evangelio por el mundo. Es la iglesia misma la que se ve motivada para llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, por el sentimiento de miseria por el cual está pasando el mundo en el cual nosotros vivimos en este siglo XXI y que vemos a diario en las noticias desastrosas
que se entregan por los medios de comunicación. Y nos llama el Señor a llevar este mensaje a este mundo perdido, a este mundo que se ha depravado en el pecado. La iglesia es la portadora de la gloria del evangelio para llevar el mensaje a toda criatura. Eso somos nosotros, hermanas y hermanos, que estamos reunidos en este culto de la iglesia de La Calera. La iglesia debe estar obsesionada con el problema de los no evangelizados. Para eso tenemos un claro llamado hecho por el mismo Señor Jesucristo a los 12 apóstoles que él escogió en su ministerio terrenal, el cual también nos incluye a nosotros, a los que estamos viviendo en este siglo, en este año 2022, a los que estamos viviendo en este país, que es nuestra nación, a los que estamos viviendo en esta región y en esta ciudad. Y dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mensaje dado en Marcos capítulo 16, versículo 15. Y este es el mensaje que nosotros hemos recibido y esta es la voluntad del Señor, que nosotros en donde quiera que nos encontremos podamos expresar, podamos proclamar el mensaje del evangelio. Son el corazón y la conciencia de la iglesia y de cada uno de los que pertenecemos a ella los que se deben motivar al saber que los campos están blancos para la siega y que los obreros son pocos, como lo dijo el Señor. Son pocos los obreros, son pocos los hermanos que están dedicados, decididos a llevar el evangelio a donde quiera que se encuentren. Es la iglesia, hermanos y hermanas, es la iglesia la que debe preparar e integrar a los evangelistas en su ministerio como el patrón de su propia vida. Es la iglesia la que debe ordenar de tal modo sus reuniones para que sean relevantes y significativas para los extraños que puedan hallarse en su medio. Que ellos, estos extraños, estas personas que no conocen al Señor, puedan ver en la iglesia algo completamente diferente de todo lo que ven en el mundo. ¿Qué se ve en el mundo? Se ve maldad. En estos tiempos que estamos viviendo, crímenes. Es impresionante, hermanos, poner los noticiarios de la televisión. Crimen tras crimen están siendo anunciados allí por distintos motivos. Actitudes horribles que aparecen allí. Es porque el pecado está haciendo presa de esta gente del mundo. Entonces, el Señor nos llama a que nos preocupemos de saber qué impresión han recibido ellos, los que no son creyentes, cuando han escuchado la palabra de Dios. Que nosotros podamos saber el efecto que ha tenido sobre ellos el mensaje del evangelio y que su mayor preocupación, que es la predicación del evangelio, no se diluya en cosas secundarias y que no edifican, tales como qué coros cantar, qué canciones cantar, cuáles no cantar, cómo hacerlo, qué celebraciones debemos tener y cuáles no. Esas son cosas secundarias. Lo importante es que nosotros estemos decididos y dedicados a proclamar el mensaje de la palabra de Dios, porque para eso nos ha llamado el Señor.
que esas personas no convertidas que asisten a nuestros cultos puedan declarar que verdaderamente Dios está entre vosotros, como dice 1 Corintios 14, 25. Cada uno de nosotros es parte de la iglesia y por lo tanto tenemos una gran responsabilidad en el mandato de nuestro Señor, en Hechos 1:8 que hemos leído y que volvemos a recordar. Pero recibiréis poder. Eso es lo que el Señor nos dice. Recibiremos poder, poder de lo alto, poder del Señor, poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y La Calera, con Quillota, desde donde yo estoy en este momento, son puntos que están en lo último de la tierra. Y allí nosotros tenemos que llevar el mensaje del Evangelio para alcanzar a las almas, alcanzar a las personas, a mujeres, a hombres, a niños, a jóvenes, alcanzarlos con el precioso Evangelio y que ellos puedan tener la gran oportunidad de conocer a Cristo Jesús como su Salvador personal. Testigo es alguien que tiene conocimiento directo de algo que ha sucedido porque ha participado en el acto. Testigo de algo que sucedió en un lugar no puede ser cualquiera que no haya estado allí, que escuchó por las noticias, porque otro le contó y por eso conoce el hecho. No, testigo propiamente tal, es aquel que ha participado en el acto. Los apóstoles Pedro y Juan se dieron a conocer como testigos fieles de lo que habían visto ante el concilio de sacerdotes al cual fueron llamados, y fueron llamados para prohibirles predicar el evangelio. Pero como ellos eran buenos testigos de lo que el Señor estaba haciendo, había hecho, de lo que el Señor les enseñó, de lo que el Señor les encomendó. En Hechos 4, 19 y 20 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos y hermanas, que ese sea nuestro testimonio. No podemos dejar de decir lo que nuestros oídos han escuchado, lo que nuestros ojos han leído, lo que nuestro corazón ha recibido con este evangelio precioso de salvación y vida eterna que nos ha hecho tanto bien a nosotros. El apóstol Juan escribió en su primera epístola, capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De esta manera, por ser sus hijos, el Señor nos llama a cada uno de nosotros para ser testigos fieles de Él. A eso nos ha llamado el Señor. No nos ha llamado a defender una denominación o a defender distintas posiciones escatológicas o cosas por el estilo. Cada uno tiene su posición al respecto, pero Él nos ha llamado para dar testimonio del Evangelio, para que aquellos que nos rodean, aquellos que con los cuales nosotros nos vemos continuamente, puedan tener
el mensaje fiel de la salvación a través de nuestros labios. A eso nos ha llamado nuestro Señor, ser testigos fieles de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué somos testigos? Bueno, somos testigos de las Sagradas Escrituras, de la misma gloria de Dios. Así lo declara el Evangelio de Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De eso somos nosotros testigos. No hemos visto personalmente a Cristo, no hemos visto personalmente a Dios, pero Él ha llegado a nuestras vidas a través de las Escrituras. Por las Escrituras nosotros conocemos a Cristo, nosotros conocemos al Padre y sabemos que somos hijos de Dios por razón del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Somos testigos por las palabras de Jesús del amor mostrado a los suyos en sus cuidados y triunfos. Así lo expresa también el Señor en el Evangelio de Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Qué lindas palabras, ¿verdad? El Padre amó al Hijo. El Hijo nos amó a nosotros y nos pide que permanezcamos en su amor para ser fieles cristianos, fieles hijos de Él, fieles portadores del mensaje de salvación. Somos testigos, hermanas y hermanos, por nuestra propia experiencia de su gracia salvadora. Primera de Juan 1:7 nos recuerda, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese es nuestro testimonio. Esa es la experiencia que nosotros tenemos, y ese es el mensaje que cada uno de nosotros tiene que entregar al mundo pecador, al mundo que nos rodea, tiene que entregar a quienes, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a todas las personas que el Señor pone a nuestro alcance. Testigos somos de nuestra propia salvación, porque Él nos llamó. Nos llamó a reconocer nuestros propios pecados por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y este es un testimonio que nosotros tenemos que dar al mundo. Nos llamó a arrepentirnos de nuestras diarias ofensas a Dios. Y debe ser esto nuestro mensaje que nosotros proclamemos a aquellos que conocemos, pero que no son hijos de Dios. Nos llamó también a arrepentirnos de nuestras diarias ofensas a Dios. Y este es el mensaje que nosotros tenemos que entregar al mundo, el arrepentimiento de las diarias ofensas que hacemos nosotros a Dios con los pensamientos, con las palabras, con las intenciones, con todo aquello que sale de un corazón no arrepentido. Seamos testigos de lo que Dios ha hecho por nosotros en esto. Ser testigos a aceptar a Cristo como nuestro Salvador, tal como dice en Juan 11:25 y 26, en la conversión de Jesús, conversación de Jesús con Marta, hermana de Lázaro. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente. ¿Crees esto? Preciosas palabras de Jesús dichas a Marta. Preciosa invitación que le hace de creer en lo que Jesús es, la resurrección y la vida. Entonces el Señor nos llama también a nosotros para ser testigos de esto, para ser testigos de que Cristo es la resurrección y la vida. Y si nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros acuden a Cristo, creen en Él, ellos van a tener también vida eterna. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos un gran testimonio para dar al mundo. ¿Cómo nos llegó este testimonio? Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí vemos nosotros la sucesión de ese mensaje. El Padre envió al Hijo. El Hijo envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo envió a los apóstoles y envía a la iglesia para ser testigos de la obra de nuestro Señor Jesucristo en el mundo. Nosotros, como parte de la iglesia militante, ¿qué tenemos para dar este testimonio al mundo? ¿Qué está a nuestro favor? Tenemos una preciosa herencia. ¿Cuál es esa? La Sagrada Escritura, la Biblia preciosa, la comunicación fiel de Dios para nuestras vidas. Tenemos un mensaje para dar al mundo, mensaje que debemos llevar a través de la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Qué preciosas palabras estas. Cristo no quedó entre los muertos. Cristo resucitó al tercer día. Cristo se levantó de la tumba victorioso y es las primicias de los que durmieron en Cristo. Tenemos una verdad que entregar al mundo, la cual se encuentra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunto, hermanas y hermanos, ¿guardaremos este mensaje como un tesoro escondido solo para nosotros? Hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, nos gozamos, nos alegramos, es una felicidad para nosotros y vamos a guardar este tesoro solamente para nosotros. Tenemos que pensar en la sucesión del testimonio. Ayer fueron nuestros pastores. Ellos nos enseñaron con fidelidad la palabra de Dios. Nunca podré olvidar en los años de vida que todavía me quedan a mi amado pastor Rogelio Aracena de la Iglesia Santísima Trinidad en Santiago. Qué hombre más entregado al Señor, qué hombre más claro para expresar el amor de Dios, qué hombre más interesado en hacer crecer el Evangelio, que nos reunía a los jóvenes y nos mandaba en grupos a la legua. En una ocasión nos mandó a un grupo de 3 hermanos acá a Limache a atender un culto que se estaba iniciando. Un hombre de Dios preocupado de su iglesia,
preocupado de sus jóvenes, preocupado de las jóvenes, de las señoritas de la iglesia, llamándonos cada vez que podía al servicio activo del Señor. Ayer fueron nuestros pastores, también nuestros abuelos y padres que nos guiaron a una vida de entrega al Señor, creyendo su santa palabra. Tampoco podré olvidar por el resto de tiempo que me queda de vida a mi abuelo Olivero Maufrás, llamándome siempre a amar al Señor, a buscar la comunión con el Señor desde niñito, desde pequeñito. Mis padres y mi abuelo buscándome para enseñarme el camino del Señor. Qué hermoso, hermosos recuerdos podemos llevar nosotros de estos grandes hombres de Dios. Hoy, hermana, hermano, jóvenes que estén escuchando, hoy somos nosotros. Algunos ya terminando nuestra carrera aquí en la tierra. Yo no sé cuánto tiempo más me tendrá el Señor a su servicio, a pesar de que ya no soy pastor titular de una iglesia, pero el Señor me ha llamado a servirle en su obra. Y su obra está allí donde se necesite predicar la palabra de Dios. Algunos, como decía, ya terminando esta carrera. Otros en su medianía de edad, y también los jóvenes que están iniciando su servicio al Señor. Todos tenemos que estar preparados para servirle y para honrarle con todo nuestro ser. Mañana serán nuestros hijos y nuestros nietos, si es que les hemos guiado y enseñado fielmente en las verdades de las Escrituras. Y esta, hermanas y hermanos, es una cadena de testigos que no se puede cortar. ¿Qué esperamos para el futuro de la iglesia fiel en nuestro país? ¿Qué esperamos para el futuro de nuestro presbiterio en esta nación? ¿Qué espera Cristo de cada uno de nosotros, pastores, presbíteros, diáconos y miembros de la iglesia? Él espera que seamos testigos fieles, que prediquemos su palabra a tiempo y fuera de tiempo, que seamos útiles y activos en la obra del Señor. Este es el llamado del Señor para mis hermanos y hermanas que participan de este culto en esta tarde. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Palabras preciosas de nuestro Señor Jesucristo que vienen a llamarnos para que nosotros seamos fieles a Él y llevemos el Evangelio a todo lugar en donde nos encontremos. Que el Señor nos bendiga, hermanos amados de la Iglesia de la Calera, que el Señor nos impulse para predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar en donde nosotros nos encontremos. Oremos al Señor. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este precioso mensaje que encontramos en ella. Y me seréis testigos. Que lo seamos, Señor, de corazón. Que lo seamos, Señor, con todo nuestro ser. Que lo seamos, Señor, para honrarte a ti. Que lo seamos, Señor, para esparcir el Evangelio de salvación, el Evangelio de vida eterna, a todos los lugares en donde nosotros vayamos, en todos los lugares donde nos encontremos y a todas las personas
con las cuales podamos tener contacto. Úsanos, Señor, y guíanos para la gloria de tu santo nombre. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.